favor desconecten de las redes sociales y disfruten de la clase. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profer Online. Estamos con la química orgánica y estamos con la halogenación de alcanos. En un vídeo anterior vimos con qué se podía halogenar flúor, cloro y bromo, sobre todo cloro y bromo, y vimos algunos ejemplos de porcentajes con cloro y con bromo, viendo que el cloro era selectivo pero muy poco, y el bromo es bastante selectivo. Bien, ¿y a qué se debe eso? Bueno, se debe a lo siguiente. Si os acordáis, si yo tengo un carbono unido, por ejemplo, a un hidrógeno, con los dos electrones que pintamos aquí, con vibración sp, vamos a poner por ejemplo aquí que tengamos un etilo y un hidrógeno, es decir, estoy halogenando un propano, el mismo compuesto que os he puesto en el vídeo anterior de los porcentajes. Bien, pues aquí tenemos una vibración de tipo sp3 y se va a acercar ¿quién? El halógeno. El halógeno, el que sea, X, bromo o cloro, que está en forma ya radicalaria, ¿sí? Entonces, en esta forma radical, acordaros que independientemente que la reacción general sea exotérmica o endotérmica, en este caso con flúor, cloro y bromo es exotérmica, tenemos un estado de transición y unos intermedios que pueden que no sean endotérmicos o exotérmicos, ¿sí? Es lo que vamos a ir viendo. Bueno, pues lo que se ocurre es que este radical se va acercando y tendríamos un estado de transición que lo podremos pintar de esta manera. Este con los dos electrones con el hidrógeno, solapándose al mismo tiempo, este sería el hidrógeno, bueno, vamos a ponerlo aquí, solapándose al mismo tiempo con el halógeno. Los dos electrones, X, tal. De tal forma que este estado de transición, ese estado de transición necesita una energía para pasar ese estado de transición. Bueno, y una vez que ha ocurrido esto, lo que va a ocurrir es que se nos va a formar, por un lado, el radical, que pasamos a tener un radical como a tener un radical, por ejemplo, etilo, hidrógeno, un radical de tipo sp2, P1, un radical que es sp2, que es plano, más por aquí nos ha salido XH, bueno, clorhídrico o bromídrico. Bien, entonces vamos con los estados, con los intermedios y con la gráfica de energías. Bien, vimos que con el cloro había una gran diferencia, que con el cloro un terciario se halogenaba 5 veces más que un primario y 3,9 o 4 un secundario más que un primario. ¿Por qué es esto? Sin embargo, con el bromo, os lo pongo en otro color, teníamos que era 1780 más o menos 1. Podéis encontrar 1600, podéis encontrar aquí 78, 82, pero más o menos, ¿sí? Vale, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente. Si nosotros tenemos aquí CH3, CH2 más el halógeno, en este caso ya sabemos, lo pinto, que es cloro, radical. Bien, pues en el caso de la formación del radical, con cloro es exotérmica, también con el flúor. De tal forma que aquí tendríamos la formación del radical secundario y aquí la formación del radical primario. Bien, esta energía que tenemos que superar es el estado de transición. Como veis, la energía, si aquí hay una diferencia entre un radical y otro de unos 3 kilocalorías, entre 2 y 3 kilocalorías mol, ¿vale? En el caso del cloro, esta diferencia de energía es muy pequeña. ¿Por qué? Bueno, pues cuando el paso del intermedio, el estado de transición, es exotérmico, el principio de Hammond, el postulado de Hammond, nos dice que el estado de transición se parece mucho más al reactivo de partida que al producto. Es decir, con el cloro, al ser exotérmica, el estado de transición que os he pintado antes no se diferencia prácticamente entre quitar un hidrógeno de aquí o quitar un hidrógeno de aquí. Como hay muy poca diferencia de energía y se parece mucho al reactivo de partida, no diferencia bien y por eso la diferencia es muy pequeña, entre 3,9 a 1. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa con el bromo? Pues con el bromo lo que ocurre es lo siguiente. Volvemos a tener aquí el propano, pero ahora la etapa de formación de los radicales es una etapa que es, la pinto con otro color, que es endotérmica. Es decir, aquí tendríamos un radical primario, bien, y aquí tendríamos el radical
secundario. Bueno, pues aunque la diferencia de energía es la misma que aquí, 2,5 o 3 kilocalorías, la diferencia del estado de transición aquí es mucho más grande. Bien, entonces, según el principio de Hammond, cuando la reacción es endotérmica, como ocurre con el bromo, el estado de transición se parece más a los intermedios, a los radicales, que al reactivo de partida. Por lo tanto, con el bromo aquí hay mucha diferenciación, y al haber mucha diferenciación, hace que el porcentaje de la selectividad sea mucho más grande. ¿De acuerdo? Espero que lo hayáis entendido y os haya quedado claro. Según este principio de Hammond, con el cloro, como es isotérmica, el estado de transición se parece más a los reactivos, no hay gran diferenciación todavía como radical, no se ha formado prácticamente nada del radical, por lo tanto no diferencia entre un primario, un secundario y un terciario, muy poquito. Pero en el caso del bromo, que es una reacción endotérmica, que conduce al radical, la diferencia en el estado de transición ya es muy grande, es decir, se parecen mucho más ya a los radicales. Por lo tanto, hay mucha diferencia entre un terciario, un secundario y un primario. Y por lo tanto es más selectiva. ¿Sí? Bueno, para acabar este vídeo, como curiosidad, aunque os lo cuentan poco, pero bueno, el flúor es muy parecido, la halogenación con flúor, al cloro. Acordaros que es muy isotérmica, es el más reactivo en este aspecto. Entonces, en el flúor, la selectividad es menor todavía. Un terciario se halogena 1,4 más veces que un primario y un secundario 1,2 veces más que un primario. Por lo tanto, si tengo una reacción con flúor, os la pinto aquí, este compuesto, CH3, CH3, CH3H, un terciario y un primario con flúor, ¿qué me daría? Pues en este caso, los dos productos esperados serían CH3, CH2, flúor, lo pinto así, bien, más el terciario. Bueno, pues con el flúor, en este caso, se pensaría en obtener un 90, teóricamente un 90-10 por 9:1, pero experimentalmente, ¿qué se ha visto? Bueno, pues como no hay mucha diferencia entre un terciario y un primario en este caso, pues sí que obtengo mucho de este producto primario. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es un 84% y por tanto un 16%. ¿Vale? Luego el flúor es menos todavía selectivo que el cloro y se basa un poco en lo mismo que hemos dicho en el principio de Hammond, es decir, que el primer paso a llegar al radical es esotérmico. Por lo tanto, según el principio de Hammond, los estados de transición se parecen mucho a los sustratos, por lo tanto no hay diferencia. Entonces, con el flúor no hay diferencia, con el cloro un poquito, pero no mucha selectividad, y con el bromo sí, mucha selectividad, mucha diferencia entre un terciario, un secundario y un primario, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Habrá un vídeo más para acabar la halogenación, de alguna cosilla interesante, por ejemplo, posiciones alílicas y bencílicas, cómo se hacen, con generadores de radicales y alguna cosilla más. Y con esto, estos vídeos de halogenación estarán terminados, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí y espero que os haya gustado. Gracias.